Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. La alemana ha denunciado, a través de una entrevista en televisión, una campaña contra mí y mis hijos por parte de los servicios secretos españoles y la Casa Real. Corinna Susain-Wittgenstein vuelve a la carga. La que fuera amiga especial del rey emérito Juan Carlos se ha convertido en un torbellino que parece querer arrasar con la Casa Real española. Ahora su objetivo es otro, Felipe VI. A través de una entrevista concedida a la televisión vasca para el programa 360 grados, que ha realizado un repaso sobre las investigaciones de la justicia suiza contra el antiguo rey de España, la alemana ha echado más leña al fuego reiterando que tanto los servicios secretos españoles como la Casa Real emprendieron una campaña franquista de 8 años contra mí y mis hijos. He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante, estas personas trataron de separarme de mis hijos, y destruir mi red de relaciones. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios. Las conjeturas sobre su estrecha relación con Juan Carlos la han llevado, tal y como explicaba ante los espectadores, a que ciertas personas en la Casa Real, y los servicios secretos en España crearon la ficción de que poseo amplios secretos de Estado para justificar su campaña abusiva contra mí y mis hijos durante 8 años. Una campaña que continúa hoy y que está diseñada para encubrir la maldad de otros. Alguien tuvo que firmar los fondos significativos necesarios para esta operación. A pesar de sus quejas, desde la Casa Real no ha habido reacción, por lo que la alemana confesaba que sí tiene pensado emprender acciones legales contra las instituciones españolas. Nos hemos comunicado con la Casa Real muchas veces a través de canales formales para pedirles que pongan fin a la campaña de abuso. Todos nuestros intentos han caído en oídos sordos. Está en poder de la familia real detener esto, pero han decidido no hacerlo, una decisión que habla por sí sola. El camino legal ahora es inevitable. Además de esta campaña abusiva contra su familia, no han faltado declaraciones sobre el escándalo de la Fundación Lucum, a modo de cortesía, tal y como indicaba. Tal y como informaba la justicia suiza, el rey Felipe figuraba como supuesto segundo beneficiario tras su padre de cerca de 65 millones de euros. El caso concluía con la renuncia del actual monarca a cualquier herencia de su padre, con un comunicado público en el que también renunciaba a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la corona. La Fiscalía del Supremo asume la investigación contra el rey Juan Carlos por la construcción del AVE a la Meca. El Ministerio Público ha anunciado este lunes 8 de junio que va a estudiar el papel del emérito como intermediario. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación contra el rey Juan Carlos por el supuesto cobro de una comisión para hacer de intermediario en la adjudicación de las obras del AVE a la Meca en favor de un conglomerado de empresas españolas. En un comunicado que han hecho público este lunes 8 de junio, la Fiscalía asegura que trata de delimitar o descartar la relevancia de unos hechos que ocurren con posterioridad a la abdicación del rey emérito, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución otorga al jefe del Estado. Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien como es sabido se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comunican. El encargado de llevar a cabo la investigación es el fiscal de sala especializado en delitos económicos Juan Ignacio Campos, quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por 3 fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación. El caso llega a la Fiscalía del Tribunal Supremo, quien decidirá si denuncia al monarca, después de que Anticorrupción comenzara las diligencias en diciembre de 2018.
Estas giran en torno a un supuesto pago de mordidas millonarias que salieron a la luz en las grabaciones del comisario Villarejo. En ellas, Corina aseguraba que el rey Juan Carlos se había embolsado 80 millones de euros procedentes de la adjudicación de la obra. El Tribunal Supremo ya archivó en septiembre de 2018 la causa en torno al posible uso de Corina como testaferro después de que la Fiscalía no viera indicio de delito. Sin embargo, sí que siguió adelante con las pesquisas en torno al proyecto del AVE a la Meca. Como dice Corina, el rey Juan Carlos es como un niño. No distingue lo legal de lo ilegal. Hace 5 años de mi abdicación de la corona, y desde el año pasado he venido madurando esta idea. Es mi voluntad, y deseo dejar de desarrollar actividades institucionales a partir del próximo 2 de junio. Hace un año de esta estremecedora carta de don Juan Carlos a su hijo Felipe, que se hizo pública por expreso deseo de los dos. Parece sincera y emotiva, pero contiene varias inexactitudes. El rey no llevaba un año madurando la idea, es más, ni siquiera fue idea suya apartarse de las actividades públicas, sino que fue fruto de una dura negociación entre padre e hijo. Felipe, un mes antes de esta misiva y sin que lo supiéramos nadie, había sido informado de las cuentas opacas de su padre en Suiza, y de que Leonor y él mismo figuraban como beneficiarios. Y había acudido a la desesperada a un notario para declarar que no sabía nada de estos asuntos, y renunciaba a todo beneficio que pudieran derivarse. A partir de ahí, don Felipe vivía con el temor de que el día menos pensado Corina, y las investigaciones periodísticas en el extranjero sacaran a la luz estas irregularidades, y saliendo del notario se enfrentó a su padre y le dijo: no nos podemos fiar de tu amante, ni de los fiscales suizos, ni de los periodistas. Si quieres salvar la institución, esta es la única salida que te queda. Escribe esta carta en la que decides retirarte de las actividades públicas. Aunque al principio el rey emérito se negó tajantemente, al final, a regañadientes y con grandes reticencias, tuvo que aceptarlo. Como tuvo que aceptar la abdicación en 2014. Cuentan que los gritos entre padre e hijo se oían desde el jardín. Don Juan Carlos estaba tan enfadado que incluso se negó a ir a la proclamación de Felipe y estuvo sin hablarle muchos meses. Desde entonces, los desencuentros han sido numerosos, homenajes programados de los que de pronto dejaba de hablarse, su ausencia en ceremonias importantes. En el aniversario de los 40 años de la Constitución se lo quería sentar en el gallinero del Congreso y decidió no ir. Estaba indignado. Él, que se consideraba uno de los padres de facto de esa Constitución. Y es que Felipe y sus asesores, y quizás también Leticia, avisados de que iban a ir saliendo a la luz las tropelías de Juan Carlos, tenían que ir poniendo parches antes de la herida, y acotando las cuotas de poder que aún conservaba el rey emérito. Aunque la carta de renuncia de 2019 sirvió de poco, en marzo de este mismo año el propio don Felipe tuvo que dar un paso adelante y rematar simbólicamente a su padre, ya que habían aflorado al fin las informaciones de la existencia de esas cuentas opacas en Suiza, como él se temía. Y tuvo que explicar que un año antes renuncié en cuanto lo supe a mi herencia, y al beneficio de cualquier estructura financiera que no esté en consonancia con la legalidad, reconociendo implícitamente que su padre había cometido hechos presuntamente delictivos. Don Juan Carlos apuntaba en el mismo documento que su hijo no tenía conocimiento de estas actividades, asumiendo también, en cierta manera, su culpabilidad. El hijo de Corina llamaba papá al rey Juan Carlos. Lo llamaba papá. Alexander, el hijo de Corina Larsen, llamaba papá a don Juan Carlos. Lo quería como a un hijo. ¿Merece ese cariño paternal 65 millones de euros? ¿Los servicios prestados por Corina se pueden cuantificar en esa disparatada dote que el emérito le asignó en el año 2012? Es cierto que la princesa y su hijo estuvieron a su lado en momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando operaron al rey de un nódulo de pulmón que se temía que fuera un tumor maligno.
Recordemos que doña Sofía viajó a Barcelona cuando la intervención ya se había acabado porque todos los españoles nos preguntábamos dónde demonios estaba, y permaneció apenas unas horas en el Hospital Clínic, aunque ni siquiera llegó a entrar en la habitación. Pero, eso sí, nos convocó a los periodistas en el vestíbulo para contarnos que el rey evolucionaba bien, y que ella se iba a Madrid porque tenía trabajo. Era sábado. La infanta Elena estaba en Valencia, en un concurso hípico, y no se molestó en desplazarse, tampoco se vio ni a Felipe ni a Cristina. Pero Corina y Alexander estaban allí, y no se movieron del lado del enfermo hasta que no se recuperó. Lo siguieron en el largo peregrinar postoperatorio, Hospital Clínic, Clínica Planas, Zarzuela. Don Juan Carlos quería tenerlos siempre cerca. Agradecido, cuando Corina tuvo que salir por piernas del país después del episodio de Botsuana, le regaló esta suma de dinero fabulosa con la que la princesa puede llevar un tren de vida de jequeza en el exilio. El rey es generoso. Lo corrobora Bogusa, el único amigo que osa tutearle en público, contando que deja a sus amigas muy arregladitas y les proporciona un buen pasar. Como a Marta Gallá, que recibió 2 millones en los años 2011 y 2012, según los documentos desvelados estos días. Corina vuelve a proteger a Juan Carlos en sus declaraciones. La antigua amiga del rey emérito ha afirmado ante el fiscal en Londres que sabe poco, y por terceros del AVE a la Meca. No cabe duda de que iba a proteger a su antiguo amigo, y así ha sido. La empresaria alemana Corina Larsen ha declarado ante el fiscal de Londres sobre la adjudicación del millonario contrato del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, el llamado AVE del desierto. Corina ha vuelto a proteger al rey Juan Carlos con sus declaraciones, descafeinando las manifestaciones que hizo al excomisario Villarejo. Según ha manifestado la empresaria esta misma mañana al fiscal anticorrupción Luis Pastor, tiene un conocimiento limitado de esos hechos y siempre a través de terceras personas, dado que ella no intervino en modo alguno. Sin embargo, en la cinta grabada subrepticiamente por Villarejo se la oye decir que el padre del rey Felipe cobró por favorecer la adjudicación de ese proyecto a un consorcio de empresas españolas, y que éstas pagaron una comisión de 100 millones de euros a la intermediaria iraní Sapari Sangané. Los interrogantes que se le han planteado a Corina en la sede de la Serious Fraud Office, el organismo antifraude británico, se están realizando con motivo de un presunto delito de cohecho internacional por las presuntas comisiones de las que la empresaria habla en la grabación de Villarejo. Esas diligencias de investigación son lo único que está abierto tras el archivo de la llamada pieza Carol, una parte del sumario contra Villarejo cerrada en septiembre de 2018 en razón a la inviolabilidad de Juan Carlos I, y a la imprecisión de los datos que su antigua amiga daba en la grabación en relación al papel de testaferro del emérito que dice haber desempeñado. Según ha comunicado ayer jueves su abogado, Corina estaba feliz de ofrecer voluntariamente los hechos limitados de los que tiene algún conocimiento, pero deja claro que cualquier intento posterior por parte de personas en España que busquen utilizarla como chivo expiatorio para restarle importancia a sus propias acciones indebidas enfrentará una respuesta legal rápida. Además, se insiste en que la empresaria no tuvo ninguna participación en el concurso del tren a la Meca, y se ha limitado a trasladar al fiscal lo que terceros le dijeron. Por lo que piden que la investigación continúe para poder esclarecer del todo las piezas que faltan del puzzle. En un afán de desvincularse del asunto, el comunicado añade que durante décadas ha habido acusaciones serias en los medios sobre los negocios financieros del rey emérito. Si hay alguna intención real de investigar adecuadamente el acuerdo del AVE y otras